Comenzamos con los teóricos de aparato locomotor. El aparato locomotor es uno de los aparatos de la vida de relación cuya principal misión va a ser la de permitirnos el movimiento para desplazarnos en nuestro medio, por ejemplo. El aparato locomotor va a estar formado por huesos, articulaciones y músculos. Por lo que vamos a comenzar este teórico haciendo unas consideraciones sobre estas estructuras. Comenzamos por los huesos. Los huesos son órganos duros que van a estar constituyendo el esqueleto. El esqueleto está formado aproximadamente por 206 huesos. Digo 206 porque el número puede variar, depende de cómo se cuenten. Algunos autores dan 208, otros 204, pero en general más o menos son 206. Los huesos van a estar unidos por articulaciones, no siempre es así, algunos huesos no. Y este esqueleto, como habíamos dicho, tiene dos grandes partes. El esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial es el esqueleto del tronco y de la cabeza, el cráneo, la columna, las costillas, el esternón. El esqueleto apendicular es el esqueleto de las extremidades, ya sea del miembro superior o del miembro inferior. Tenemos tres tipos de huesos, que los vamos a clasificar de acuerdo a si predominan una, dos dimensiones o ninguna. Este es un típico hueso largo, donde predomina una dimensión sobre las otras dos. Vemos que claramente hay una dimensión, que es el largo, que predomina sobre las otras dos. Este es un húmero, que es uno de los huesos que entra en el siguiente teórico. Estos huesos largos tienen una parte central que se llama diáfisis y dos extremidades que son las epífisis. Y la unión entre la epífisis y la diáfisis se llama metáfisis. Entonces, los huesos largos tienen una diáfisis, una epífisis y metáfisis. Los huesos planos son aquellos huesos en donde hay dos dimensiones que predominan sobre una tercera. Por ejemplo, este que es el omóplato, tenemos el largo y el ancho que predomina claramente sobre la otra dimensión, que es el espesor. Esos son los huesos planos. Y finalmente tenemos los huesos cortos, como por ejemplo este, donde son las tres dimensiones aproximadamente iguales. Entonces tenemos huesos largos, donde predomina una dimensión sobre las otras dos, y que tienen una diáfisis, una epífisis y una metáfisis. Huesos planos, donde predominan dos dimensiones sobre una tercera. Y huesos cortos, donde son las tres dimensiones aproximadamente iguales. Si uno mira la superficie de un hueso, que se ve así como la van a ver a los trabajos prácticos, vamos a reconocer que hay un montón de accidentes. Algunos son saliencias, que se llaman apófisis. Otros son superficies articulares, que la vamos a reconocer porque son lisas. Otros son rugosidades, donde se insertan generalmente ligamentos o tendones. Y estas estructuras no son todas igualmente importantes. Por eso acá en los teóricos les vamos a señalar cuáles son los accidentes óseos más importantes que ustedes tienen que recordar. Los huesos van a tener
una estructura que acá la podemos ver en un hueso que ha sido cortado. Este es un fémur cortado en el plano coronal. Si ustedes ven, hay una parte que parece como una esponja, por eso se llama hueso esponjoso, y una parte más densa, más compacta, que se llama hueso compacto. Entonces, el hueso, estructuralmente, tiene un hueso esponjoso y un hueso compacto, que se ven muy fácilmente en un hueso cortado, en un hueso que está roto. Se reconocen fácilmente estas dos partes estructuralmente distintas en los huesos. En un hueso largo, como por ejemplo este, a nivel de la diáfisis, uno va a reconocer hueso compacto por fuera, formando una capa relativamente gruesa. En el centro, un espacio, una cavidad medular. Y en la epífisis, la mayor parte de la epífisis es hueso esponjoso, con una delgadita capa de hueso compacto. Si nosotros hacemos un corte así, un corte perpendicular al eje mayor del hueso, vamos a ver que esa diáfisis, en todos los casos de huesos largos, tiene esta forma, ¿sí? Esta forma decimos que es forma prismática triangular. Esta es la forma de la diáfisis de todos los huesos largos en general. Del miembro superior, del miembro inferior, siempre va a responder a esta forma. Y la parte periférica del hueso es la parte del hueso compacto. En el centro tenemos una zona de hueso esponjoso formado por trabéculas, y en el medio una cavidad que se llama cavidad medular, que en este corte, en la sección transversal, es cilíndrica, no reproduce la forma triangular de la diáfisis. En el caso de los huesos planos, tenemos dos capas de hueso esponjoso, de hueso compacto, con una capa en el medio de hueso esponjoso. A veces falta esta capa de hueso esponjoso y las otras dos se tocan. En los huesos que forman la bóveda craneana, esto se ve muy bien, y esta parte se llama díploe. Esto y esto se llaman tabla interna y tabla externa. Tabla interna la que está dentro del endocráneo y externa la que está hacia afuera. Y en el caso de los huesos cortos, tienen aproximadamente el mismo espesor en toda su superficie de hueso compacto y por dentro hueso esponjoso formado por esas trabéculas que recién mencionábamos. Todos los huesos por fuera están revestidos por lo que se llama el periósteo. El periósteo es una membranita de tejido conjuntivo que reviste externamente todos los huesos, excepto en las superficies articulares, en los puntos de inserción de tendones o ligamentos. Ahí no hay periósteo. ¿Cómo se forman los huesos? Esto lo van a ver también en histología. Hay un proceso que se llama osificación, que puede ser de dos tipos. La osificación fibrosa, cuando se forma a partir de tejido conjuntivo, de mesénquima, como por ejemplo el caso de los huesos de la cara o de la bóveda del cráneo. Y en otros huesos, como por ejemplo los huesos de las extremidades o los huesos de la base del cráneo, se forma a partir de ese tejido mesenquimático, se forma cartílago, y a partir de ese cartílago se forma hueso. Esto se llama osificación endocondral.
Esta osificación endocondral, en el caso de los huesos largos, por ejemplo, un hueso que se está formando a partir de un molde de cartílago, ¿sí? Imagínense que esto es cartílago de un hueso que está en formación. En este cartílago van a aparecer esos puntos de osificación endocondral. Generalmente es un punto en la diáfisis y uno o más puntos en las epífisis. Esa osificación va avanzando, va progresando, hasta que se van a unir la osificación de la diáfisis con las epífisis, cuando deja de crecer en largo el hueso. Hasta que el hueso crece, hay una zona de unión acá que se llama cartílago de conjunción entre la diáfisis y las epífisis. Eso es lo que permite que el hueso crezca en largo hasta que ya no crece más cuando ese cartílago se osifica totalmente. Esto lo van a ver también en histología. Algunos casos especiales son los huesos wormianos, que son huesos accesorios que están en el cráneo y que no le vamos a dar ninguna importancia. Otros son los huesos sesamoideos, que son los que están en el espesor de los tendones. Algunos son importantes, como por ejemplo la rótula. Y otros que están en la mano y en el pie, que no tienen importancia, por lo menos para ustedes el primer año. No quiere decir que estas cosas no sean importantes, son importantes para la persona por ahí que se dedica específicamente a mano o a pie, pero lo que ustedes le vamos a exigir acá en primer año es muy poco. Bueno, dejamos los huesos y pasamos a las articulaciones. Las articulaciones son los medios de unión que hay entre dos huesos o a veces entre dos cartílagos. Entre un hueso y otro hueso hay una serie de estructuras que los mantienen unidas, cuyo conjunto es la articulación. ¿Cómo clasificamos estas articulaciones? Tenemos tres grandes tipos de articulaciones, que son las sin artrosis, las diartrosis y las anfiartrosis. Las sin artrosis son articulaciones inmóviles, articulaciones que no tienen movilidad para nada. Ejemplo típico, los huesos del cráneo. Si ven los cráneos en los trabajos prácticos, van a ver que hay un montón de huesos que se ven, estos se llaman suturas, donde se une un hueso con el otro, y no hay movilidad para nada. Esas son las sin artrosis. Sin quiere decir unión. Artrosis viene de artros, del griego articulación. Articulación unida, pegada, no hay ninguna movilidad. Estas sin artrosis se van a clasificar en sincondrosis y sin fibrosis, según haya entre los huesos cartílago o tejido fibroso. Y eso va a depender si los huesos se formaron por osificación endocondral o por osificación fibrosa. Y dentro de la sin fibrosis tenemos una clasificación en tres tipos, o cuatro tipos mejor dicho, basada en la forma de las superficies que se articulan, ¿sí? Esta que vimos recién, por ejemplo acá, esta sutura acá que tiene como dientes, así, se llama sutura dentada. A veces entre un hueso y otro hueso hay una superficie cortada a bisel, así y otra así, que está dispuesta como una escama, como las escamas de un pez. Ejemplo, esta, ¿sí? Eso se llama sutura escamosa. Y a veces las dos superficies son planas, como por ejemplo esta acá de los huesos propios de la nariz,
que se llama sutura armónica. Hay otro tipo que es cuando tenemos una ranura y una cresta. Esto se llama esquindelesis. No es tan importante la clasificación de la sinartrosis porque tienen poca patología, ¿no? Difícilmente nosotros le preguntemos en un examen cómo se clasifican las sinartrosis. No son tan importantes. Sí, las diartrosis. Las diartrosis son articulaciones que tienen movilidad, que son la mayoría de las articulaciones móviles en la mano, en el codo. Esas son las diartrosis, son las articulaciones que tienen movilidad. Y en el medio están las anfiartrosis. Anfi quiere decir de los dos lados. Por ejemplo, todo el mundo ha escuchado un anfibio alguna vez. Anfiartrosis están entre las diartrosis y la sinartrosis. Son articulaciones semimóviles. Ejemplo típico de anfiartrosis, la columna vertebral. En las anfiartrosis hay un hueso y otro hueso, y en el medio hay un ligamento que se llama ligamento interóseo, fibroso, fibrocartilaginoso. Esas son las anfiartrosis. Y hay una anfiartrosis, un tipo donde se desarrolla un esbozo de cavidad articular entre hueso y hueso. En el medio del ligamento interóseo hay un esbozo de cavidad articular. Esa es la diartroanfiartrosis, que el ejemplo más conocido es la sínfisis pubiana. Entre el pubis hay un ligamento interóseo y un esbozo de cavidad articular. Entonces, las anfiartrosis tenemos dos tipos, la propiamente dicha y la diartroanfiartrosis, como la sínfisis pubiana. Y vamos a centrarnos un poquito más en las diartrosis. Las diartrosis son las articulaciones más importantes, son las que tienen más patología, son las que más vamos a ver acá en los trabajos prácticos y las que más importancia les vamos a dar en los teóricos. Dijimos que las diartrosis son articulaciones móviles. ¿Cuáles son los componentes de una diartrosis? En primer lugar, tenemos las superficies articulares. Cuando ustedes miran un hueso, van a ver que las superficies articulares son zonas más lisitas que otras, por eso generalmente son fáciles de reconocer. Esas superficies articulares van a estar revestidas de un cartílago articular, que es cartílago hialino. Después esto van a estudiar en histología qué es un cartílago hialino. Ese es el cartílago articular que reviste las superficies articulares. ¿Qué más tenemos? La cápsula articular. Todo esto está rodeado de una cápsula fibrosa que se llama cápsula articular. Ustedes en los libros pueden leer que la cápsula tiene forma de manguito. El manguito era una prenda que se usaba muy antiguamente, es una cosa, ya no se la ve para nada, que tenía forma de tubo, era para calentarse las manos, donde se colocaban las dos manos así y tenía esta forma. Por eso es que ustedes van a leer, la cápsula tiene forma de manguito. Lo más probable es que ninguno de ustedes haya visto un manguito, yo tampoco. Es una cosa bastante vieja, pero aún así se sigue utilizando esa expresión en los libros de texto. Esto es la cápsula articular. La cápsula articular puede tener algunos lugares donde es más espesa. Esos espesamientos se llaman ligamentos. Entonces, ¿qué son los ligamentos? Son espesamientos de la cápsula articular.
Todo esto sería la cápsula articular, ¿no? A veces hay ligamentos que son extracapsulares, ¿sí? Que van de acá a acá y que generalmente proceden de la regresión fibrosa de otros músculos que ahora son ligamentos. Por ejemplo, en la clase que viene vamos a ver ligamentos coracohumerales, son este caso. ¿Dónde se inserta esta cápsula articular? Cuando ustedes estudian articulaciones van a leer que hay una carilla por lo menos donde describe la línea de inserción de la cápsula articular. Y acá en nuestra cátedra eso no se lo vamos a preguntar. Hay una frase que a nosotros nos enseñaba siempre, que era lo que teníamos que decir, teníamos que tenerla preparada. ¿Dónde se inserta la cápsula articular? A escasos milímetros de la superficie articular. Si esta es la superficie articular, a pocos milímetros se inserta la cápsula articular. No tiene sentido memorizar esa línea que es complicadísima. Hay algunas excepciones que son importantes. Por ejemplo, articulación de la cadera. Por ejemplo, articulación del codo. Ya las vamos a ver, pero en general eso se cumple siempre. ¿Dónde se inserta la cápsula articular? A escasos milímetros de las superficies articulares. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Fíjense que entre la superficie articular, la superficie y la cápsula queda todo un espacio que se llama la cavidad articular. Esto es todo exclusivo de las diartrosis. Las anfiartrosis y las sinartrosis no tienen cavidad articular. Esto es la cavidad articular que está ocupada por el líquido sinovial. Ahí hay un líquido lubricante y tapizando la cara interna de la cápsula articular hay una membrana que se llama membrana sinovial. A veces podemos tener algunas otras cosas, por ejemplo, en la articulación del hombro, la articulación de la rodilla, puede haber otras estructuras que son los rodetes y meniscos. Los rodetes son estructuras fibrocartilaginosas que permiten la concordancia entre las dos superficies articulares. A veces dan mayor amplitud a la superficie de articulación, pero el rodete está pegado a una de las dos superficies articulares. En otros casos, como por ejemplo en la rodilla, en la articulación temporomaxilar, yo puedo tener esto, que es un menisco, que también es un fibrocartílago que permite la concordancia de las superficies articulares, pero que no está adherido a ninguna de las dos superficies articulares. Solamente está fijo a la periferia de la cápsula articular. Ese sería un menisco. Entonces, todo esto que mencionamos hasta ahora son las partes de la articulación, de una diartrosis, ¿sí? Superficies articulares, cápsula articular, ligamento, superficie articular, cartílago articular, ocasionalmente puede haber rodetes y meniscos. Todo eso en sí es una articulación. Vamos a ver ahora cómo se clasifican las diartrosis. A veces yo les pregunto en los exámenes finales cómo se clasifican las diartrosis. Y la pregunta es en base a qué criterios se clasifican. Y eso a veces es difícil de entender. Uno dice, sí, son enartrosis, trocleartrosis, trocoides. Bueno, pero ¿cómo se clasifican? Las diartrosis se clasifican en base a la forma de las superficies articulares. Ese es el criterio para clasificar las diartrosis, la forma de las superficies articulares. Esa forma puede ser segmentos de esfera, como por ejemplo esto. Una de las dos superficies va a ser convexa y la otra va a ser cóncava.
Por ejemplo, esto es un segmento de esfera. Esto también. Esta va a ser cóncava y la otra va a ser convexa. Estas son las enartrosis. Ejemplo típico, la articulación escápulo-humeral. Las enartrosis van a tener como principal característica los amplios movimientos en todos los ejes. Después cuando veamos la articulación en sí lo vamos a ver, pero son articulaciones muy móviles, así que uno permite mover el miembro superior en todos los ejes. Otras articulaciones son las condilias. Las condilias tienen superficies articulares en forma de cóndilo, ¿sí? O semielíptica. Una va a ser convexa, otra va a ser cóncava, por supuesto. Por ejemplo, que vemos acá, estos son cóndilos. Son los cóndilos del occipital que se articulan con la primera vértebra, que es el atlas. Esas son articulaciones condilias. Otras veces hay superficies articulares con forma de polea. Y son trocleartrosis. Esas son las articulaciones que permiten movimientos de flexo-extensión, como por ejemplo el codo. Esas articulaciones tienen superficies articulares en forma de polea. Si miramos acá el húmero, vemos que esto que está acá tiene forma de polea. Es la tróclea humeral. Si las superficies articulares tienen forma de segmentos de cilindro, o sea, una cosa más o menos así, esas son trocoides y tienen movimientos de rotación en un eje único, que es el que pasaría por el medio del supuesto cilindro. Esas son articulaciones trocoides. Ejemplo típico, las articulaciones del cúbito y del radio entre sí. Otras veces las superficies articulares son planas. Por ejemplo, la articulación que entra en el teórico siguiente, entre la clavícula y el omóplato. Esas articulaciones se llaman artrodias. Superficies articulares planas. Y si las superficies articulares son planas, van a permitir solamente movimientos de deslizamiento entre sí. Estas son las artrodias. Otro tipo son las articulaciones de encaje recíproco. Las articulaciones de encaje recíproco tienen superficies articulares en forma de silla de montar. ¿Y cómo es una silla de montar? En un sentido va a ser cóncava y en el otro sentido perpendicular va a ser convexa. Y la otra superficie va a ser exactamente al revés. En el sentido que una es cóncava, la otra será convexa. Y en el sentido que es convexa, la otra será cóncava. Así es una silla de montar. Ejemplo típico de encaje recíproco hay en la mano y la articulación calcáneo-cuboidea en el pie. Y finalmente tenemos que considerar a los músculos. Los músculos son órganos que tienen movimiento y tenemos que considerar dos tipos de músculo. El músculo liso y el músculo estriado. Esos nombres tienen que ver con una disposición de los filamentos de actina y miosina, que cuando se mira al microscopio, uno tiene aspecto liso y otro tiene aspecto estriado. Eso lo van a ver oportunamente en histología. El músculo liso es el músculo que forma las paredes de las vísceras.
por ejemplo el estómago. El músculo estriado es el músculo esquelético, el músculo que van a ver acá en la mayoría de los trabajos prácticos siguientes de este módulo por lo menos. También lo van a ver como músculo involuntario y músculo voluntario. Un músculo está formado por un cuerpo o vientre y una porción más densa, que es tejido fibroso denso, esto es tejido muscular, que son los tendones, porciones tendinosas. Hay una clasificación según la forma que tenga el vientre, peniforme, semipeniforme, no le damos tanta importancia a eso. A veces los músculos son así, a veces no. A veces tienen un tendón y el vientre se inserta por fibras carnosas en su otro extremo. Los músculos se pueden insertar en los huesos, algunos se insertan en la piel, como vamos a ver los músculos de la mímica, algunos se insertan en cartílagos, el músculo de la laringe. Algunos músculos tienen un vientre y otros tienen más de un vientre, como vamos a ver el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, esos músculos tienen varios vientres. Otras veces el músculo tiene un tendón, un vientre, un tendón intermedio y otro vientre. Cuando hay dos vientres separados por un tendón intermedio, eso se llama músculo digástrico. ¿Sí? En cabeza y cuello vamos a ver un músculo digástrico, se llama así, músculo digástrico, otro lomoioideo. Y los músculos están todos recubiertos por una telita de tejido fibroso, de tejido conjuntivo, que se llama aponeurosis. ¿Sí? Separando los distintos planos musculares hay estas aponeurosis, o el nombre más correcto es fascias, porque aponeurosis viene de nervios. Fascias es como deben llamarse estas láminas de tejido conectivo que cubren los cuerpos musculares o vientres. Bueno, con esto terminamos el teórico de generalidades de aparato locomotor y seguimos con el siguiente teórico, donde ya pasamos al miembro superior.